Bien, nosotros para hacer el examen terminamos con el capítulo número 2 de ente y esencia. Realmente todo lo que hemos visto, de alguna forma se podría decir que hemos visto toda la teoría del conocimiento de Tomás. Lo que falta por leer es de alguna forma profundizar, completar, enriquecer, pero nunca salimos de lo que se llama objeto y, ¿cómo se llama? Y mediaciones. Bien, intentemos abordar un poco lo que se llama el capítulo 3, donde Tomás nos explica que se explica de qué modo las esencias del género y de las especies y de los individuos, género, dígase animal con respecto a hombre, especie, dígase hombre con respecto a Sócrates o a Pedro o a Juan, y los individuos se distinguen por los nombres de su primera imposición. ¿Por qué razón el género, la especie, la diferencia y la definición difieren? Son cosas que en la medida que hemos ido explicándole el proceso de las 4 materias, ya hemos ido integrando eso, que tiene que haber por lo menos unos 3 elementos en la mente, que son la materia, la forma, el compuesto, que es forma la especie, que es hombre, hombre es la especie, el compuesto, compuesto por materia, animal, y la forma racional, la materia lógica que se llama género y la forma lógica que se llama diferencia específica. Esos 3 elementos se tienen que ver complementados para Tomás de Aquino por el individuo, que es el que está fuera de la mente, dígase Sócrates, Pedro, o la materia óptica, que ustedes estaban buscando, que al mismo tiempo se convertía en materia asignada. Finalmente, ¿de qué manera la esencia de la especie se compara con los individuos? En el número 1 nos dice, queda manifiesto por consiguiente que la esencia del hombre y la esencia de Sócrates no se diferencian entre sí, sino según lo signado y lo no signado. O sea, ¿cuál es la esencia de Sócrates? ¿Y cuál es la esencia de hombre? ¿No? O sea, la especie y el individuo, la esencia del individuo y la esencia de la especie. Es como si uno se preguntara, si yo pregunto por la socraticidad de Sócrates, ¿estoy en la esencia? Y Tomás nos dice, no, estoy en el individuo. Porque la socraticidad de Sócrates, el individuo en tanto que individuo, el ente en tanto que ente, tiene esencia, pero su esencia es la especie, no es el individuo en tanto que individuo. La esencia es el individuo en tanto que especie. Por eso dice Tomás de Aquino, no hay diferencia entre la esencia de la especie y la esencia del individuo. La única diferencia que hay entre la especie, que es la idea, la especie, más que idea, concepto, ¿verdad? La única diferencia que hay entre la esencia de la especie y la esencia del individuo es que una es signada y otra es no signada. ¿Qué significa signada? Se señala fuera de mi mente. Está fuera del espacio intramental, está en el espacio de los objetos compartidos, entonces es signada, yo la señalo. ¿Y cuál es la que no se señala, la que no se signa? Bueno, la que está en el espacio intramental, la lógica. Entonces, el medio de signación es la extensión. La no signada no es la extensiva, la no signada es la intensiva. Esa es la materia no signada. Cuando yo digo que Sócrates es hombre, hay una materia en hombre que es
animal racional. Animal es materia intensiva no signada. Esa es la materia no signada. La extensiva, uno no le puede decir que la extensiva no es no signada. La extensiva ni es signada ni es no signada, porque la extensiva es la que pone en contacto. Es la asignación misma, la extensiva. Es la que pone en contacto la no signada, que es extensiva, y la signada, que es extramental. Bueno, entonces, por lo cual el comentador, recuerden que el comentador es Averroes, gracias. Por lo cual el comentador dice, refiriéndose al séptimo libro de Metafísica, que Sócrates, ¿cuál es la esencia de Sócrates? ¿Qué es Sócrates? Sócrates no es otra cosa que animalidad y racionalidad, porque estamos hablando de la esencia. ¿Cuál es la esencia de Sócrates? Sócrates es animal racional. Ok, pero si tú me dices que Sócrates es animal racional en su esencia, tú me estás definiendo al hombre. Eso es lo que te está diciendo Tomás, que no hay diferencia entre la esencia de la especie y la esencia del individuo, a no ser según lo signado y lo no signado. Esta guitarra que yo tengo en la mano se llama guitarrín, y la guitarra que yo tengo en la mente. ¿Qué diferencia hay entre la esencia de la guitarra que yo tengo en la mente y guitarrín? No hay diferencia en la esencia. La esencia es, digamos, madera, madera, instrumento de cuerdas. Estoy forzándolo, ¿no? Si yo digo que la madera es la materia y el instrumento de cuerda es la forma, porque sé que es muy imperfecto, pero me lo aceptan por el momento. ¿Cuál es la esencia de la guitarra? Madera, instrumento de cuerda. ¿Y la de guitarrín? Madera, instrumento de cuerda. Pues lo mismo, exacto, no hay diferencia. Conozco lo semejante con lo semejante. No hay diferencia entre la esencia de la especie, que es genérica, y la esencia del individuo, que es guitarrín. Profe, pero cuando usted habla de guitarrín, usted puede hablar de 10 categorías. Y cuando habla de la guitarra que está en la mente de la especie, usted no puede hablar de las 10 categorías. Exacto, tiene razón. Pero cuando estamos hablando de la esencia no es el individuo. El individuo no tiene esencia. El individuo tiene nombre, contenedor de todas las formas, habidas y por haber. El individuo es holístico, tiene muchas formas, no tiene una esencia. Tiene una esencia absoluta, que es la misma que está en la mente de la guitarra, y tiene muchas esencias relativas, que son sus accidentes. Pero el individuo, la esencia es la misma en el individuo y en la mente. Por eso cuando yo pienso en guitarrín, lo primero que me llega es guitarra. Cuando yo pienso en Sócrates, ¿qué es Sócrates? Lo primero que me llega es un hombre. Cuando yo pienso en Bobby, ¿qué es Bobby? Lo primero que me llega es un perro. Entonces no hay diferencia entre perro y Bobby. Sí, pero no diferencia esencial. La diferencia esencial es, la única diferencia de la esencia de Bobby, la que está en mi mente, es que una se señala, está fuera de mi mente, y la otra está dentro de mi mente. No se señala. Es signada y no signada. Y el medio de asignación es la extensión. Entonces Sócrates no es otra cosa que animalidad y racionalidad, las cuales son sus cuididades. ¿Qué? Cuididad es que, ¿qué es Sócrates? La cuididad de Sócrates, con lo que se define Sócrates, es con lo que se define la palabra hombre. ¿Qué es perro? ¿Qué es guitarrín? Con lo que se define guitarrín es con lo que se define la palabra guitarra. ¿Qué es? Siempre que tú pongas un nombre propio a un individuo, la esencia será la especie, aquello que la identifica. Y la especie no es individual, la especie es genérica, es universal. El individuo, al que le cabe el nombre propio, no tiene una esencia diferente a la esencia intramental, que es la especie. Entonces, podríamos decir que tiene una naturaleza distinta en tanto que individuo, pero en cuanto a esencia es la misma. Dice Tomás
que también la esencia del género y la de la especie hoy se metió en otro campo, ¿verdad? Aquí está, esto es propio de Tomás, este es el genio de Tomás. Si es verdad que no hay diferencia entre hombre y Sócrates, tampoco lo hay entre el género y la especie. Porque al final, aunque está aquí al principio, es el punto de llegada de toda esta lectura. Está aquí al principio, pero es lo que Tomás nos quiere señalar. Si la materia intensiva se determina con la diferencia específica, tal vez esto sea lo único que se quiere enseñar con todo este texto. Si la materia intensiva, dígase animal con respecto a hombre, ¿qué es hombre, animal racional? ¿Cuál es la materia? El género animal. ¿Cuál es la forma? Racional. ¿Cuál es la materia y la forma en la especie hombre? La materia es animal, el género, y la forma es racional, la diferencia específica. Entonces, ¿qué nos está diciendo Tomás? Que la única diferencia que hay entre el género, que es animal, que es la materia, y la forma, que es racional, que es la diferencia específica. ¿Qué diferencia existe entre la esencia del género? Oigan, ¿para dónde se nos fue la pregunta? ¿Qué diferencia existe entre la esencia del género y la esencia de la especie? Entre la esencia de animal y la esencia de hombre. Entonces aquí Tomás nos dice, es lo mismo que estábamos viendo con respecto a guitarra y guitarrín, con respecto a perro y Bobby, con respecto a hombre y Sócrates. La única diferencia es entre lo signado y lo no signado. Lo no signado es indeterminado y lo signado es determinante de la totalidad no signada. Aquí lo no signado ya no sería lo intensivo. Aquí lo no signado, claro que se va a identificar en el ejemplo que estamos viendo, pero no sería lo intensivo, sino que sería el compuesto mental. El compuesto mental, dígase en el caso del hombre con respecto al individuo, la especie. Entonces, no es cuestión de intensividad, es cuestión de totalidad no signada. Dígase, por ejemplo, el hombre es no signado con respecto a Sócrates y Sócrates es signado con respecto a hombre. Entonces no estamos viendo la materia, sino el compuesto. La materia no signada, sino el compuesto no signado. Entonces cuando hablamos ese mismo criterio, hay que llevarlo cuando uno dice animal con respecto a hombre. Animal con respecto a hombre. Lógico, estamos manejando la definición. Y hemos visto que cuando tú me dices guitarra, me dices piedra, me dices lápiz, ya la definición, al meterse en un ámbito fuera de lo natural, entonces ya esas definiciones son artificiales, son definiciones forzadas. Habría que hacer un esfuerzo suficientemente pleno, acabado, para dar una definición filosófica acabada y que solo responda a esos artificios, que normalmente no la tenemos. Y si muchas veces no existen, habría que sobreforzarlo. Bueno, también la esencia del género y de la especie se diferencia según lo signado y lo no signado. Es un poco lo que estamos explicando. La esencia, la esencia. ¿Cuál es la esencia de animal? ¿Y cuál es la esencia de hombre? Sabiendo que los hombres son animales racionales. Una vez que yo defino y digo, un hombre es un animal racional, ¿cuál es la esencia de hombre y cuál es la esencia de animal en la definición? No, dice Tomás. Así como yo digo que los hombres son animales racionales, digo que Sócrates es hombre. Digo, ¿qué es Sócrates? Un hombre. ¿Qué es Bobby? Un perro. ¿Qué diferencia hay entre Bobby y perro? Lo signado y lo no signado. ¿Y qué es un perro? Un animal. Entonces, ese animal con respecto a perro es lo mismo que perro.
solo que animal es no signado y perro es signado. Aquí estamos en una diferencia cualitativa accidental. Digo, ¿qué es Sócrates? Un hombre. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hombre y Sócrates? Signado y no signado. ¿Y qué es hombre? Animal racional. Entonces, ¿qué diferencia hay entre animal y hombre? Lo signado y lo no signado. La esencia sigue siendo la misma. Tan animal es el tan esencia, digámoslo con palabras de Tomás, tan esencia es la animalidad indeterminada respectiva a hombre, que el hombre ¿eh? Signado con respecto a la animalidad. Entonces, ¿qué nos dice Tomás? No hay diferencia en la esencia. Entonces, claro, no vamos a decir que hombre, con respecto a Sócrates, es la misma esencia que animal con respecto a hombre. La esencia cambia, pero no hay diferencia entre la esencia de hombre y la esencia de animal. Sí la habría si yo digo la esencia de animal y la esencia de Sócrates. Entonces, claro que se marcan diferencias. En su defecto, pues sería lo mismo individuo que especie, esencialmente hablando, individuo que género, esencialmente hablando, individuo que género ulterior, que tampoco deja de ser falso del todo, ¿verdad? Porque Sócrates es hombre, y Sócrates en tanto que hombre es animal, y Sócrates en tanto que animal es vegetal, y Sócrates en tanto que vegetal es mineral, y Sócrates en tanto que mineral es materia cuantificada. O sea, que visto desde ahí, no hay diferencia eh, eh, entre la esencia, óigalo en el sentido más distante todavía. No habría diferencia entre la esencia de Sócrates y la esencia de mineral o la esencia de materia, ¿eh? a sabienda que la esencia es implicativa de las perfecciones ulteriores llamadas diferencias. Entonces, dice, también la esencia del género y la esencia de la especie se diferencian según lo signado y lo no signado. O sea, esa es la diferencia. La diferencia no está en los constitutivos, en los compuestos. La diferencia está en la asignación. Y recuerden que la asignación es de orden extrínseco al compuesto. La asignación es de orden cuantitativo, es de orden señalativo, se señala. La asignación es extensiva, mientras que la forma, la esencia es intensiva, es compositiva. Entonces, según uno y otro caso, hay distintos modos de designación, ya que la designación del individuo con respecto a la especie, esa designación o signación se hace por medio de la materia determinada por las dimensiones. O sea, cómo yo signo o designo, y cuando signo o designo desmaterializo, cuando signo o designo desmaterializo. Entonces, al desmaterializar, lo signado viene a actuar como forma de frente a lo no signado. Entonces, al desmaterializar, al signar, le estoy dando funciones diferenciantes de frente a la totalidad del compuesto, de frente a la esencia. Le estoy dando fuerza de desmaterialización, que era un poco lo que veíamos con la materia asignada con respecto a la especie. Dice, ya que la designación del individuo con respecto a la especie se hace por medio de la materia determinada por las dimensiones, cuando se dice determinada por las dimensiones, se está haciendo señalación
de ocupar espacio, ¿no? De la tridimensionalidad. Es lo que Tomás nos quiere decir, la materia física. La realidad que está fuera de mí entra dentro del mundo conceptual, noxiológico conceptual, viendo toda la nociología, objeto extramental y mediaciones, viéndolo como un solo concepto, donde la realidad que está fuera de mí se activa dentro del concepto noxiológico, no digo del concepto intramental, digo dentro del concepto noxiológico, desmaterializando la especie o la forma mental eh, que hace la veces como de género, ¿no? La especie que hace la veces de materia indeterminada, de frente a lo que se llama, por su extensividad, de frente al individuo. Y el individuo que entra con su misma totalidad interna esencial, o sea que sigue teniendo los mismos componentes esenciales, porque no hay diferencia entre Sócrates y la especie. Sócrates entra por entero. Pueden poner el ejemplo con cualquier individuo. Sócrates entra por entero, con toda su esencia, dentro del espacio noxiológico, no digo intramental, digo espacio noxiológico, porque cuando digo espacio intramental, Sócrates no entra al espacio intramental, Sócrates es materia tridimensional. Entonces Sócrates entra dentro del espacio noxiológico, dentro del conocimiento, que en el momento que yo lo conozco, entra. Y yo le doy el poder de ser materia asignada y por lo tanto desmaterializar mi idea de hombre, que es una especie. Entonces, Sócrates entra por entero con su ser hombre, con su ser animal racional, entra con su animalidad racional, desmaterializando la animalidad racional de mi concepto, de mi especie, de mi concepto específico, hombre. Entonces hay un encuentro de dos hombres. El hombre Sócrates, que entra como materia asignada individuante, desmaterializadora, de mi hombre intramental llamado hombre. Entonces tenemos dos hombres. El hombre individuo, por eso la esencia de Sócrates es la misma esencia que la esencia de la especie. La especie es intramental y el individuo es extramental. Se encuentran, se alinean dos hombres, el hombre individual con todos sus accidentes, claro está, y el hombre intramental con todos sus accidentes. Entran ambos en el espacio noxiológico, uno en el espacio extramental compartido dentro del espacio noxiológico y otro dentro del espacio intramental lógico, también dentro del espacio noxiológico, y se alinean cada uno en su espacio, uno en su espacio extramental, otro en su espacio intramental, y lo intra y lo extramental se alinean dentro del espacio noxiológico, y cada uno con su esencia autónoma, sin interferir en la esencia del otro, porque Sócrates es hombre, aunque me maten y se muera mi esencia mental. Y si matan a Sócrates, no por eso va a dejar de ver el hombre en mi idea de hombre, en la especie hombre que está en mi mente. O sea, ambos tienen su esencia, y la diferencia entre uno y otro no se diferencia a no ser que uno es signado y el otro es no signado. Ambos están en el espacio noxiológico. Tú puedes poner otra diferencia. El signado está en el espacio extramental, el no signado, por lo menos a nivel del individuo y especie, está en el espacio intramental. Uno tiene los accidentes del contexto y otro tiene los accidentes intramentales. El extramental no puede ser universal, mientras que el intramental sí puede ser universal. El intramental no le pueden grabar los accidentes de tiempo, espacio y contexto, mientras que al extramental sí le pueden grabar esas realidades.
pero ambos tienen su autonomía a nivel de la materia y de la forma interna, aunque sean las mismas. Las que le pertenecen a Sócrates son de Sócrates y no de la especie, y las que le pertenecen a la especie son de la especie y no de Sócrates. Entonces, dentro del conocimiento se crea un universo donde el objeto y el sujeto y las mediaciones forman un todo. Y esto es lo que estamos viendo. Vienen a formar una unidad en la cual uno es signado y lo otro es no signado. Siempre que tú conoces, fuera de tu mente, estás signando desde una realidad no signada. ¿Y qué diferencia hay? Si hay verdad y conocimiento, la esencia es la misma. La esencia es la misma. Entonces, sin embargo, la designación de la especie con respecto al género, aquí entramos, por lo tanto, dentro del espacio intramental. Ya no estamos hablando de la especie con respecto al individuo, sino de la especie que es intramental con respecto al género que es intensivo de frente a la totalidad que llamamos especie. La especie no es intensiva respecto, la especie no está comprendida. Bueno, no sé si se pueda decir de esa manera. La especie es el compuesto de las dos cosas, ¿no? Lo que está dentro de la especie es intensivo, la materia y la forma. Eso es lo que le hemos llamado intensivo. Entonces, la especie, no sé si no se le puede llamar intensiva. Lo que sí se le puede llamar intensivo es a la diferencia específica y a la materia y a la forma están dentro de la comprensión. ¿Qué es lo que se comprende? El compuesto. ¿Qué es el compuesto? La especie. ¿Qué es la especie? La esencia de las ideas intramentales que se alinean con los individuos extramentales. Entonces, la designación de la especie con respecto al género se hace mediante una diferencia constitutiva. Entonces, repito eso, la designación, ¿cómo se hace la designación del individuo con respecto a la especie? Hemos dicho que por medio de la materia extramental. Tomás le llama tridimensional, que es lo que Tomás le va a llamar el ente de primer modo en tanto que signado, ¿no? En tanto que implica toda la realidad. Entonces aquí viene, Tomás utiliza ese mismo argumento para la próxima reflexión. Vamos a ver dónde retomo la idea así de forma compuesta. Sí. La designación del individuo con respecto a la especie se hace por medio de la materia, determinada por las dimensiones. Entonces, eso es la designación del individuo con respecto a la especie. Ahora viene lo otro, ya no del individuo con respecto a la especie, sino del género con respecto a la especie. No del individuo con respecto a la especie, sino a la especie con respecto al género, sería la palabra. Dice, la designación del individuo con respecto a la especie, el individuo es la totalidad. La especie es la particularidad, la designación del individuo con respecto a la especie se hace por medio de la materia determinada por las dimensiones. Sin embargo, la designación de la especie, que viene siendo la totalidad, con respecto al género, ¿cómo yo señalo a la especie de frente al género? Lo señalado, lo signado, no es el género, es la especie. Lo designado de la especie es la totalidad. Lo designado en el caso del individuo, frente al género, cuando yo designo al individuo, no lo puedo designar si no es de frente a un género. Yo no puedo decir, mira un perro, si yo no tengo la idea de perro. Si señalo al individuo, lo designo de frente a mi idea de género. Perdón, de género no, de especie. Repito, si designo al individuo, lo designo de frente a la idea de especie. Si no tengo una especie en la mente, no lo puedo designar, porque no puedo decir, mira, una guitarra. Bueno, entonces yo sé lo que es guitarra. Mira, un perro. Pues yo sé lo que es perro. Si no tengo la idea, lo que puedo decir es, mira, ¿y qué hace eso? ¿Por qué? Porque no tengo la especie mental. Pero si tengo la especie mental, yo designo o señalo de frente a la especie.
Ahora bien, ¿y la especie? ¿De frente a qué idea yo la señalo? Si digo guitarra, ¿qué es guitarra? O digo hombre, ¿qué es hombre? O digo perro, ¿qué es perro? Que piense que ya no son individuos. Cuando yo pienso en una totalidad y digo, ¿qué es un perro? ¿Qué es una vaca? ¿Qué es un hombre? Ya no estoy de frente a un individuo, no estoy señalando de frente a un género, sino que estoy señalando un género y digo, ¿qué es un perro? Y tú me dices, un animal. Ah, ok, entonces tú me estás señalando un género de frente a una especie. ¿Y qué es un hombre? Un animal. Tú me estás señalando. ¿Y qué es un triángulo? Una figura. Tú me estás señalando una especie, porque el triángulo no es un individuo, es una especie, es un concepto, es una especie mental, es una idea, siempre y cuando haya por lo menos uno en el mundo, es una especie, no es una idea, es un concepto, es un concepto específico, es una idea llamada especie, más que idea. Si no existe ningún individuo, como en el caso de Sirena, eso no es una especie, eso sería una idea. Pero si existe uno, cualquier idea que yo tenga en la mente ya no es una idea, es una especie. Lo genérico, lo común es especie, son ideas que se llaman especie. Entonces, si yo digo blanco, carro, perro, vaca, todo eso son especies. Cualquier nombre que yo diga, desde el cual yo puedo designar individuos, un perro, una vaca, un caballo, lo designo desde la especie. Y la especie, cuando yo digo, ¿qué es una vaca? ¿Qué es un perro? Un caballo. Lo señalo, lo designo desde dónde. Si no conozco desde dónde, tendría que decir, no sé de lo que estoy hablando, porque si, ¿qué es una manzana? Tengo que decir una fruta. Entonces estoy cogiendo una especie, manzana, desde la cual yo señalo una manzana que me estoy comiendo. Entonces la especie mental, con esa especie, porque existe manzana en la realidad, la señalo desde el género, que es lo que le hemos llamado materia intensiva hasta hoy. Señalo la especie desde otra realidad más anterior, que le llamamos género. Le llamamos especie a la totalidad mental, que es lo que le llamamos esencia, que no se diferencia de la esencia del individuo. Pero la totalidad mental, la esencia de la totalidad mental, que le llamamos especie, se designa, se señala desde otra realidad anterior que le llamamos género. ¿Qué es una manzana? Una fruta. El género es fruta. ¿Qué es una silla? Un inmueble. El género es un inmueble. La especie es silla. ¿Qué es lapicero? Un instrumento. El género es instrumento. La especie es lapicero. ¿Qué es una vaca? Un animal. La especie es vaca. El género es animal. ¿Desde dónde se designa o señala o se signa las especies? Desde el género. ¿Qué es lo signado? La especie. ¿Qué es lo no signado? El género. ¿Y qué nos dice Tomás? No hay diferencia entre la esencia de lo signado y lo no signado. La esencia. Solo hay diferencia de signación y no signación. No hay diferencia de constitutivos intrínsecos llamados materia y forma lógicas. Bueno, se nos fue el tiempo. Vuelvan sobre este videíto y vuelvan sobre la lectura para que podamos avanzar un poquito más en nuestra clase. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Adiós. Mañana no hay clase. Nos vemos mañana, sí. Ah. Mañana, sí.